buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy por acá nos encontramos en el bello lugar de Achote. Pues por acá me encontré un niño, ¿verdad? Pues él está llenando los hoyos que está en la carretera. Miren, ahí está el niñito, pues me tocó el corazón de verlo, ¿verdad? Pues ahorita voy a platicar un rato con él. Muy bien, ¿tocan los viejos lugares? Achote. Muy bien amigos, pues por acá me encuentro con Chucky, así ¿verdad? A Chucky, ¿verdad? Pues así se llama el nene, pues él por acá dice que así gana el pan de cada día, ¿verdad? Pues rellenando los hoyos que están por acá en la carretera, ¿verdad? Cuando pasan los carros, camionetas, pues a él a veces le dan 5 quetzales, 2 quetzales, 3 quetzales, y como pueden observar, ¿verdad? El nene así gana lo que es el pan de cada día. ¿Ya mamá? ¿Cómo se llama? ¿Ya papá? Pues la verdad, le pregunté al pequeño a Chucky, ¿verdad? Pues él dice que ya no tiene mamá ni papá, simplemente está viviendo con su abuela, ¿verdad? Pues un pa año con más que mamá. ¿Te gusta? Ya papá, ¿usted con más también? ¿Y si vas a quedar tu coche más? ¿Si vas a quedar tu coche en tu casa o a vos? Bien, más y muy bien amigos, pues le estaba preguntando que si tiene más hermanitos. Pues él dice que sí, tiene 2 hermanitos más. Tiene un hermanito más pequeño que él y tiene un hermanito más grande que él, ¿verdad? Pues lastimosamente él nos está contando que su hermano no puede caminar. Pues la verdad no conozco bien la familia de él, ¿verdad? Quizás un día de estos vamos a ir a visitar. ¿Qué lugar más o menos que vive? ¿Y abuelita un poco más? Pues más rías. ¿Y abuelito? Abuelito. Pues sí, abuela, cuenta, usted. Pues está mal. Está separado. Muy bien, pues estaba preguntando exactamente por dónde vive, ¿verdad? Pues él dice que vive allá, arriba de esa montaña. Mostrarles arriba de esa montaña donde vive
a Chucky, sí, ¿verdad? A Chucky, si no me acuerdo. A Chucky era bien, así, o siya apodo que kung dyan. Isa ka para bien. Minor. Muy bien, pues él dice que es su apodo a Chucky, dice, pero él le gusta que lo llamamos a Chucky. Su nombre verdadero es Minor. ¿Su apellido ya? No sabe su apellido. Ay, ay, ay. ¿Vas, no? ¿Cachota? ¿Cachota? Entonces es autista, ¿sí? Esta mamá y el papá, no. ¿Y a tanta escuela? No. ¿A tanta escuela? ¿Cuánto te no? No. Desde pequeño, dice, ¿cuánto te escuela? Y cinco ya gastos tenía, o cinco ya y gastos y abuelita, cinco ya gastos. Y que oral, y shit oral, y no está de la vitamina. Ay, que va chat, muy bien, pues él dice que tiene, su abuelita tiene 2 o 3 hijos ahí en los Estados Unidos, pues. ¿Y si tú estás hasta tierra, o abuela tú estás la? No, que sí. Ah, ya. ¿Y era mer chica anga na chincha que tu abuelita o atkas ko? No, en klon. Atkalon. ¿Y tú chak chawa kalon? Yo voy a coger ¿no? Sí, está bien, porque para que seas grande cuando te primas, después podemos irte a pantalón, a zapatos, a playera, a casco, ¿verdad? Muy bien, pues él dice que el dinero que él gana, pues lo tiene guardado. Cuando a veces se le antoja una gaseosa o una golosina, pues él va a ir a la tienda a comprarlo. Muy bien, pues nosotros por acá, pues le vamos a ayudar a Chucky con 20 quetzales, ¿verdad? Pues la verdad me tocó el corazón al ver este pequeño angelito trabajando. ¿Qué hora que te queda? Muy bien, pues él dice que hace como media hora que él está aquí, ¿verdad? Pues y descansa hasta la 1 de la tarde, dice. Entonces todos te van a ayudar con 20 quetzales, ¿verdad? Muy bien, pues aquí le vamos a hacer entregas de 20 quetzales a Chucky, ¿verdad? Minor. Bien, minor, los auga, los recitos. También se puede invitar a abuelita, mira abuelita, en Arevarish, $100, y en Arevarish en ganar, Hana auga, ¿verdad que sí? ¿Llamas un litro agua? Suara que no se puede invitar algo, ¿qué litro? Sí, claro. Porque a veces si como algo con no can que estaban. Ahora voy a estar cerca de una casa, yo le con no porque si no está te había gusta. Sí, claro, muy bien, pues Chucky me estaba diciendo, ¿verdad? Que a veces cuando gana 50 o 20, 30 quetzales, pues él le compra gaseosa a su abuelita, dice. Pues le estaba diciendo también que tiene mucho cuidado porque tiene que estar cerca de una casa porque puede haber personas malas o ladrones, ¿verdad? Le pueden hacer daño a Chucky. Muy bien, Chucky, pues ahí te cuidas mucho. ¿Saben cuenta? Hasta el próximo video. Saludos para todos y muchas bendiciones. Así que comparten este video si ustedes les toca el corazón de poder ayudar a este pequeño angelito que así gana el pan de cada día. Pues se los agradezco mucho. Que nos vemos hasta el próximo video.